Lore, habló la presidenta, es poco decir, dijo un montón de cosas la presidenta y quizá ha hecho la declaración más contundente, más fuerte en torno al caso cirugía, en torno a la operación, la intervención quirúrgica a la que fue sometida la presidenta a mediados del año pasado, en un momento de cuestionamientos o en un momento de incluso carpetas fiscales. Estamos hablando de que esto se investiga por presunto abandono de cargo. Hoy la presidenta, en un evento junto al alcalde del Callao, al señor Espadaro, dice, Lore, tenía rinitis, me asfixiaba cada vez que viajaba a algunas provincias y por eso tuve la operación que tuve. Vamos a escuchar a la presidenta sobre la cirugía a la que se sometió. Y luego me dicen, no, Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética. Vengo sufriendo años de rinitis crónica desde el 2011 en adelante. Y ahí está la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso 40 minutos con anestesia local para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar. Y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba. Y eso tenían conocimiento mis ministros. Y nunca dejé de trabajar. Yo puedo tener seguramente algunos errores de no salir a ventilar mis asuntos personales, pero a veces obligan, y hoy lo estoy haciendo. Bueno, la presidenta dice al final de esta declaración, Lore, que está siendo obligada a dar esta declaración sobre asuntos personales, asuntos de la vida privada. Es la primera vez que la presidenta dice que tenía rinitis y que sufría estas asfixias en visitas al interior del país, ¿no? Empezó a dar esta explicación un poco en tono de burla, pero rápidamente su semblante fue cambiando ya más hacia el enojo, hacia el reclamo a las autoridades fiscales que la investigan por presunto abandono de cargo. La presidenta va a tener que declarar por el caso cirugía y claro, estas citaciones pueden estar haciendo un poco que pierda la paciencia y que termine en un momento que era el inicio de obras, era una primera piedra allí en la nueva avenida Tomás Valle. Todos estaban felices y la presidenta dijo, no, acá les tengo que hablar del tema cirugía. Y últimamente yo creo que desde el Ejecutivo el mensaje es intentar confundir e irse por la tangente. Decir, no es una cirugía estética, no es una cirugía electiva, fue una cirugía obligatoria. Aquí el fondo del asunto es por qué no lo comunicó, sea electiva o no sea electiva, sea indispensable o no. ¿Por qué no pudo comunicarle al país, poder comunicarle al presidente del Congreso, porque no tiene vicepresidentes, que se iba a someter a una operación? No era necesario que lo hiciera en sus horas de sueño, no era necesario que se sacrificara con una anestesia local, porque en el momento que te rompen el tabique para hacerte la recomposición de la nariz, estar despierto es bastante traumático. Entonces, si te pueden dormir, mejor aún. No tenía que pasarlo tan mal. Se podía recuperar tranquilamente si hubiese comunicado, porque siguen cayendo en el fondo del asunto. Los presidentes tienen vida privada, su salud no es un tema de Estado. Hemos visto ejemplos hasta el cansancio de presidentes que cuando van a someterse a una operación o han sufrido un accidente, inmediatamente se comunica, se informa, te cuentan cómo Lula salió de su operación, te cuentan que se cayó, te cuentan que está con yeso, porque si no fueran temas de interés, ¿por qué entonces en los últimos años cada ministro que se ha enfermado del COVID nos han enviado una publicación y una comunicación diciendo el ministro tal ha salido positivo a COVID-19, lo va a reemplazar fulanito de tal? Cumple con su descanso médico, se está recuperando, está todo bien. ¿Por qué nos comunican entonces que los ministros tienen COVID y no nos pueden comunicar que la presidenta se va a someter a una operación? ¿Dónde está ese doble estándar? Y ese es el fondo, no si sufría de rinitis o si no le gustaba su imagen frente al espejo. El tema es, ¿por qué no lo comunicó?
¿por qué faltarle el respeto a todos los peruanos que no tienen más que a la señora en el ejercicio del poder en el Ejecutivo? Porque no tiene vicepresidentes, nada más. Es interesante lo que dices. Ahora, creo que la respuesta es clara, ¿no? La presidenta dice, me operé por un tema de salud, pero la evidencia del perfil antes de la operación y después de la operación más bien hace pensar con una sospecha legítima, y si tendría al frente a la presidenta le preguntaría si aprovechó esa operación por salud para hacer algún retoque estético, cosa que puede ocurrir, que es factible. Por eso creo que no se comunica en un primer momento, ¿no? Me parece lógico pensar que la presidenta no quiso revelar esto en un primer momento porque estaba escogiendo no solo operarse por salud, sino también, en este caso, hacer algún retoque estético en ese contexto de la operación. Entonces, es un tema que termina sacando de sus casillas a la presidenta. Es un tema que tiene correlato en la Fiscalía y es un tema que la presidenta quiere apagar delante de la opinión pública, pero otra vez lo hace muy tarde, lo hace después de que todo el país ya calificó y ya la descalificó por esta situación. Es decir, pasa lo que pasó con el caso Rolex, quiero decir, es un patrón.